Dios me lo bendiga, amados hermanos. Muy, pero muy buenas tardes. Hoy día estamos aquí en casa, preparándonos para las cosas venideras y de hecho que van a ser mejores, porque cada día es bueno para nosotros, los hijos de Dios. Yo quiero hablar un pasaje muy lindo, hermano, en Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Para mí es una palabra muy exacta, muy firme en este asunto. Y yo he escuchado a muchos pastores, predicadores escuchar esta palabra, pero de una forma que no es la correcta, porque yo me voy siempre a lo que la Biblia dice. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios. No puedo cambiarle ni una J ni una tilde, pasará, no le puedo cambiar nada. Entonces, en este pasaje, capítulo 19 de Lucas, habla de Jesús y Zaqueo. Y Jesús estaba caminando, le quiero sintetizar el asunto para llegar al punto exacto. Jesús caminaba y había un hombre, Zaqueo, cobrador de impuestos, que deseaba ver a Jesús, pero había varios asuntos que le imposibilitaban llegar a Jesús. Uno era su estatura, era muy bajo de estatura y le resultaba difícil llegar donde Jesús. Aparte de la multitud que había alrededor de Jesús, para él era difícil verlo. Y dice que él corre buscando un momento oportuno para poder ver a Jesús y llega a un árbol llamado sicomoro y ahí se trepa al árbol y allí ve a Jesús. Y Jesús de repente voltea y lo mira y le dice, Zaqueo, ven, desciende, porque me es necesario posar en tu casa. No le dijo a todo el mundo, le dijo a él solo, a un hombre de baja estatura, con el deseo de ir a ver a Jesús, y hizo todo lo imposible y se subió a un árbol, no sé cómo lo hizo, por su estatura baja, pero lo hizo. Y Jesús vio toda esa hazaña y vio una excelente declaración de fe, de ímpetu, de que nada lo iba a detener hasta llegar a ver a Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Que nada nos impida llegar a ver a Jesús, a conocer su palabra, a conocer las bondades de Dios para nosotros. No es que Dios es un Dios de tiempo pasado, Dios tiempo pasado, presente y futuro, porque la Biblia dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando este hombre llega a Jesús, Jesús le dice, vamos a tu casa, entran a la casa, y este hombre comienza a regocijarse y dice, a todo aquel que le he robado, se lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús se admira de eso y dice, verdaderamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque vio en Zaqueo un hombre que quiso restaurar el daño que había hecho. Así que pedir perdón no solamente decir, perdóname, sino también es restaurar el daño que yo he hecho para llevarlo al nivel que esa persona debería de estar. Y se desprende del dinero, y sabemos a través de la Biblia que el dinero es un poder tan fuerte que el mundo se mueve a través de la economía, y esto es el dios Mamón. Por eso que el Señor dijo, no podéis servir a dos dioses. O bien sirves a Dios, o bien sirves al dios Mamón. Uno de los dos. Entonces este hombre se desprende. Y Jesús me llama la atención una palabra en el versículo 10 que cambia todo el asunto, hermano. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo repito, por favor. Me voy a detener en la palabra importante en este asunto. Todo importante, pero esta palabra me llama mucho la atención. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice al quien se había perdido,
no habla de un ser humano, sino que habla de algo, no de alguien. Vuelvo a repetir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice al quien se había perdido. No, dice lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Muchos dicen que el hombre vino, que muchos predican que Jesús vino a salvar lo que se había perdido y ustedes son. No habla de persona, habla de algo, no de alguien. Entonces yo quiero ir a Génesis. En el capítulo 1, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y Dios le da ciertas instrucciones. Le dice, mira, de todo árbol podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas te mueres. Y muerte en la parte bíblica significa separación. Y cuando hay muerte hay separación. Y cuando hay separación ya no se vuelve a juntar. Entonces, cuando Adán peca, ¿qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Aparte que él se había perdido, algo también se había perdido. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? Si Dios conocía a Adán, ¿qué es lo que se perdió? Si Adán se hubiera perdido y Dios no lo encontraba, Dios nunca le hubiera dicho a Adán, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, Señor, me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces no estaba perdido. Pero algo se había perdido. Hermanos, lo que se perdió en el huerto del Edén fue la comunión con el Padre. ¿Qué es lo que se perdió? La comunión, la relación. Y cuando la relación se pierde, ya no hay más diálogo. Cuando la comunión se pierde, entonces hay enemistades. Cuando la comunión se pierde, ya no hay coinonía, ya no hay unidad, ya no caminan por el mismo sendero. Y Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a recuperar eso que se había perdido. Vemos, hermanos, en Mateo, en San Juan, cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo unas palabras extraordinarias, hermano, extraordinaria. ¿Qué tal capacidad de fortaleza y de amor que mostró Jesús? Si a alguien con un golpe lo puede desmayar y perder la noción con un solo golpe, Jesús no recibió un golpe, Jesús recibió 40 azotes menos uno, 39 azotes. Y dice la Biblia que su rostro fue de tal manera desfigurado. Dice que su barba fue arrancada, le menearon la barba, le arrancaron la barba, hermano. Las bolas de plomo que le caían sobre su espalda le desgarraban la piel. Estaba amorotonado, estaba con la corona de espinas. Esta es la parte más sensible. Dice que todo se hincha, se deforma el rostro. Sin embargo, en la cruz, habiendo recibido muchos golpes, hermano, que cualquiera pierde la noción, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era consciente, por amor. Y llegó a decir una palabra que cuando él entrega el Espíritu, él dice algo extraordinario, hermanos.
consumado es, y entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo, Padre, terminé la obra que me diste que hiciera. En otras palabras, Padre, los vuelvo como al principio, antes que Adán pecara, y te entrego un nuevo pacto. Desde ahora en adelante, todo aquel que viene a mí puede entrar al Padre por mi sangre, por la sangre de Jesús. En Mateo capítulo 26, hermanos, gloria a Jesucristo. En Mateo capítulo 26, en el versículo 27, estando Jesús en la cena, en la última cena, Jesús dijo, tomad la copa, y habiendo dado gracias, le dio gracias, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramada para remisión de los pecados. Este es el nuevo pacto. Nosotros tenemos una Biblia, hermano, una Biblia. Y la Biblia la conocemos por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en sí, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y cuando Jesús estaba diciendo, hermanos, de que este es el Nuevo Pacto, estaba diciendo que empezamos todo de cero nuevamente. Como fue antes de Adán pecara, así te entrego, Señor, una nueva creación. Por eso que en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, un pasaje muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es el Señor. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo pacto, nuevo empezar. No como el de antes, sino con un mejor pacto, un mejor camino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. O sea, nadie me puede acusar de mi pasado. Nadie. Ni el diablo mismo me puede acusar de mi pasado. Si antes era así, pues ya no soy así, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si antes éramos alcohólicos, drogaditos, ladrones, mentirosos, y ahora estamos en Cristo, ya no somos así. Aunque haya habido antecedentes, pero delante de Dios somos una nueva creación. Y dice en Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador, Jesús es mediador entre Dios y los hombres, un intercesor entre Dios y los hombres, un abogado entre Dios y los hombres, un salvador entre Dios y los hombres, un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, tú y yo estamos en un nuevo pacto, ya no de la letra de Moisés, ya no del pecado de Adán, sino en la salvación de Jesucristo, en la guianza del Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu. ¿Sabes por qué muchas veces ganan las tendencias que antes teníamos, los vicios que antes teníamos? Porque desconocemos el nuevo pacto, que tiene mejores promesas. ¿Por qué los cristianos que estamos en esta dispensación del Espíritu de Dios, por qué seguimos pecando si tenemos mejores promesas? Simplemente
porque no nos hemos despojado del viejo hombre. Todavía seguimos pensando como religiosos. Todavía seguimos pensando como seres humanos. Todavía seguimos creyendo que las doctrinas o la enseñanza de nuestros padres o de la religión o de este sistema, todavía nosotros somos parte de ellos. Déjame decirte, cuando Dios nos adopta, ahora somos hijos de Dios, una nueva generación. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, pero estamos de pasadita. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y cuando nosotros no nos llenamos de Dios, entonces comienzan los problemas humanos. Comienza a aflorar el orgullo, la ira, la contienda, los celos, los pleitos, las iras, los adulterios, las fornicaciones, la borrachera, las drogas, la mentira, los vicios. Porque nos descuidamos de la comunión. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si yo digo que soy un hijo de Dios y tengo relación con el Padre, pues mis obras han de demostrar eso. Pero si yo digo, yo tengo relación con el Padre, yo tengo comunión con el Padre, y ando en tinieblas, ando en mentiras, ando en borracheras, ando en vicios, ando en drogas, estoy mintiendo. Y no estamos platicando la verdad, no se está reflejando la verdad en nosotros. Pero, dice la Biblia en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en comunión con el Padre, podemos tener una muy buena relación entre nosotros sin necesidad de vicios, de engaños, de doble vida, hermano. Entonces es muy importante lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios, en el capítulo 5, dice 5:17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio demuestra su conducta andando como el mundo anda, pero el sabio demuestra su conducta porque está bajo la dirección de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Y cuando dice no te embriagues con vino, no te embriagues con nada de este mundo. Míralo, obsérvalo, pero no te involucres en eso. No te embriagues, porque nos va a adormecer. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay lujuria, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La relación, la comunión que se había perdido, Cristo la restauró para que tengamos una comunión con el Padre y andar en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si andamos en caminos equivocados, entonces no platicamos la verdad y Dios no puede manifestarse. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu. Andar significa en obediencia, en acorde, en relación, en intimidad, en comunión con el Espíritu de Dios. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, rompe la relación, rompe la comunión. Y el del espíritu es contra la carne, o sea, el espíritu no va a aceptar nada de la carne, porque no, Dios nos anhela celosamente. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las que rompen la comunión con el Padre. ¿Cuáles son? Estas obras son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tiene relación, no hay comunión, no hay acorde, no hay acuerdo, hay división allí. Y si somos nueva criatura, estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la comunión. Cristo ya la restauró para que andemos en vida nueva y no practiquemos estas cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si andamos en el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Entonces quiere decir, hermano, que cuando yo me despojo del viejo hombre que está viciado, mira, cuando está viciado, está podrido. Y cuando está podrido, se bota a la basura. Pero si yo trato de guardar lo que está podrido, lo que está viciado, todito se va a contaminar. En una cesta de manzanas, si hay 10 manzanas, basta que una esté podrida. Si no la saco, las demás se van a podrir sí o sí. Entonces, para salvar las 9, tengo que cortar esa manzana podrida, cortarla, desprenderla de ellas para que no contamine. Entonces, así guardo una buena relación con las 9 manzanas, una comunión correcta. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseos. Entonces es cuestión de crucificar, de despojarme de aquellas cosas que me contaminan. ¿Y cómo? Embriagándome del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad. ¿Qué es lo que Cristo vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La comunión. Y cuando no hay comunión, hay separación, hay muerte. Y cuando hay muerte, el cuerpo comienza a descomponerse y comienza a oler feo y se comienza a podrir. Y todo lo que haga está muerto, huele a muerto, está contaminado. Pero si yo camino en comunión con el Padre, en una buena relación con el Padre, Dios mismo nos va a llenar y todas las viejas pasiones van a ir desapareciendo, amado hermano y hermana. Necesitamos meternos con el Espíritu de Dios cada día. Bendición, amado hermano, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos. Señor, gracias por restaurar la comunión con el Padre. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque al llenarnos de ti, el viejo hombre, Señor, irá saliendo de nosotros, Señor. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos.